El día de hoy, hermanos, hermanas, nosotros ahora tenemos que ver cómo es que nosotros debemos estar comprometidos en adoración a Él. El pasaje bíblico que vamos a ver el día de hoy está en el Salmos 99, que es prácticamente uno de los salmos que se refiere como salmos royales o salmos reales, porque hablan de la naturaleza del rey. Siempre dice, estos salmos empiezan con Jehová es rey, Jehová reina, y eso es esto es lo que más que nada se refiere a este Salmo 99 en particular, que no se sabe quién lo escribió, pero posiblemente es muy probable que lo haya escrito el rey David. Hermanos, hermanas, pues me acompañan en oración antes de empezar el estudio. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Padre Santo, te damos las gracias porque tú has puesto en nosotros, mi Señor, ese don, esas ganas de adorar, Padre Santo. No permitas que eso se canalice en cosas, en personas o en celebridades, Padre Santo. Ayúdanos, mi Señor. Permítanos saber que tú, a ti solamente debemos adorarte y darte toda la gloria y honra, Señor, y servirte a ti, Padre Santo, porque tú, Padre Santo, tú eres bueno, tú eres justo, tú eres recto, tú eres imparcial, Padre Santo, y a ti, Padre Santo, le damos toda nuestra alabanza y adoración. Ayúdanos esta mañana, Padre Santo, a poner esto en nuestros espíritus, mi Señor, a través de tu Espíritu Santo. Y te pedimos, mi Señor, por aquí, mis hermanos presentes y a los que se van a unir después, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Hermanos, hermanas, vayamos a ver el Salmo 99, que es un salmo, podríamos decir que es un tanto corto y solamente vamos a ver todos los versículos de ese salmo. Lo que he presentado aquí es las dos versiones que normalmente se usan en el idioma español, que es la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional, con un afán de poder ver las diferentes nombres o diferentes palabras que se usan en la Reina Valera que quizás no tengan un significado que podría ser confuso para nosotros. Por eso es que vamos a usar también la Nueva Versión Internacional. En primer lugar, hermanos, el deseo innato de adorar está en todos nosotros por una muy buena razón. Nuestro Dios lo puso allí. Este salmo empieza con Jehová reina, y esto lo dice también en la Nueva Versión Internacional: el Señor es rey, que tiemblen las naciones. Y luego dice: él tiene su trono entre querubines y que se estremeza la tierra. Por eso es que en la Reina Valera dice: se conmoverá la tierra. Conmover en el español puede significar conmover, sentir compasión, sentir misericordia, pero no, ¿verdad? Conmover es conmocionar, o sea, estremecerse. Así como la creación se estremece, así también todos los pueblos se estremecen, todos los pueblos tiemblan. Este deseo innato de adorar está en nosotros, y es por una razón, porque Dios lo puso ahí. En Isaías 43:7, el profeta Isaías dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice, dice nuestro Señor Dios, en referencia a nosotros, ¿verdad? Que para la gloria de Él hemos sido creados. Dios nos creó con el propósito de adorarle a Él. Y es más, ¿verdad? Él a través de eso, Él a través de la belleza de Dios, que es infinita, hermanos, hermanas, esta majestad, su gloria y su reinado no tiene fin. Una vez que nosotros estemos con Él en el cielo, entonces tendremos toda la eternidad para descubrir y adorar a Dios por todos esos atributos que son muy asombrosos para nosotros. Pero incluso ahora, hermanos, hermanas, podemos adorarle a Él con lo que sabemos de Él, ya sea que sepamos mucho de Dios o ya sea que sepamos poco de Dios. Podemos adorarle a Él con lo que sabemos, porque solamente Dios es exaltado y elevado, y nadie se asemeja a Él, nadie más y nada, ninguna otra cosa más se asemeja a Él. Es por esa razón que estamos llamados a alabar a Dios por su santidad y su gran poder. Vemos aquí también, dice el versículo 2, Jehová en Sión es grande, y luego dice: y exaltado sobre todos los pueblos.
el pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo inicial de Dios, el pueblo de Israel, ellos testificaron, ¿verdad? Que el reino de Dios en este salmo dice que se extendía más allá de Israel para incluir todos los reinos. En aquellos días el pueblo de Dios se le permitió alimentar esa noción de que solamente Dios se preocupaba por Israel, pero llegaron a verse ellos mismos como beneficiarios exclusivos de esa bendición y con el tiempo ellos empezaron a ver, ¿verdad?, que esa noción era incorrecta, porque al final el salmista declara que Dios sería exaltado, excelso, como dice la Nueva Versión Internacional, por todas las personas en todas partes. Y cuando el salmista dice, alaben en tercera persona, alaben tu nombre grande y temible, él lo está diciendo en tercera persona porque el salmista tenía en mente a todas las personas, a personas del mundo. ¿Y por qué debemos alabarle a Dios? Dice el salmista, él responde, porque Él es santo. Pero ¿qué significa esta palabra? ¿Qué significa este atributo de Dios, esta característica de Dios? Él es santo. Esto lo hemos visto y a veces pensamos que lo hemos visto hace años atrás, hermanos. ¿Se acuerdan que vimos el vocabulario básico, un estudio bíblico de las palabras más importantes? Y una de las palabras era santo. Y habíamos visto el capítulo de Isaías, Isaías 40, pero pareciera que fueran años, hermanos. Pero ¿saben cuándo fue? Fue apenas en marzo de este año. Antes que nosotros, antes de que empezara todo esto, toda esta pandemia, toda esta plaga. Eso lo vimos apenas y yo pienso que todavía nuestras mentes están frescas para recordar qué es lo que vimos, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Poquito. Ok. Sí, ¿verdad? Pero entonces podemos responder qué significa esta palabra santo, qué es este atributo de Dios. En resumen, ¿verdad? La clase que vimos esa aquella vez, lo vamos a poner solamente en 3 puntos principales. Santo es un atributo de Dios que significa que Él es distinto y está por encima de todo lo creado. Él es distinto, Él es apartado, es fuera de toda la creación. Él está por encima de todo lo creado. Y es algo así, hermanos, porque es para algunos teólogos, bueno, muchos teólogos afirman que ese es el atributo principal de Dios, su santidad. A raíz de su santidad, dice que se generan los otros atributos de Dios como su justicia, su misericordia, su bondad, su amor. Todos esos atributos de Dios descansan sobre el atributo principal, que es su santidad. Se refiere a que Dios es distinto y separado, mucho más grande que todo lo que nosotros podemos ver y sentir en este mundo. Él está por encima de todo y lo gobierna todo, pues es más fuerte, más sabio, más poderoso y más cuidadoso que cualquier otra persona u objeto en el universo. Cuando Isaías dice en Isaías 40, ¿a qué pues, dice el santo, a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Es una pregunta retórica de nuestro Señor Dios que sabemos, ¿verdad? La respuesta es nada. No podemos hacerlo semejante a nada, a nadie. No lo podemos comparar con nada ni con nadie. A esto se llama en la Biblia la santidad de Dios, para mostrar que por más que busquemos comparar a Dios con algo creado, jamás lograremos encontrarlo. La santidad de Dios quizás es lo más difícil de explicar de los atributos de Dios, porque estos atributos son esenciales, que este atributo no es compartido con el hombre ni por nadie más en la creación. Los querubines dicen, ¿verdad? En Isaías 6:3, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Aún así, hermanos y hermanas, también se nos dice, ¿verdad? En Levíticos 19:2 y también en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro nos dice también que a través de la gracia de Jesucristo y a través de la misericordia de Dios, que nosotros podemos también procurar acercarnos y relacionarnos con Dios, porque Él nos dice, ¿verdad?, que debemos imitar su santidad, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Eso es lo que nos dice
el Primera de Pedro. Y ese es un atributo que, si bien es cierto, no lo podemos entender y no lo podemos alcanzar, pero ese es el atributo que debemos llegar. Ese es el estándar que nosotros debemos llegar. Ahora también, si nos vemos que aquí, que en los siguientes versículos, veremos también que debemos alabar a Dios, así como porque Él reina y Él es santo, debemos alabar a Dios por su justicia y por su rectitud. Alabamos a Dios por su justicia y rectitud. Y aquí vamos a ver que en el idioma español esas dos palabras, justicia y juicio, ¿cómo se dice? Se parecen sonar lo mismo, pero son cosas distintas. ¿Por qué? Así es en el idioma español a veces es así, ¿verdad? Y la gloria del rey ama el juicio, y esto se puede decir como su justicia. Tú confirmas la rectitud, en otras palabras, su equidad, su imparcialidad. Dios es imparcial y también es un Dios justo. Sobre este aspecto, Moisés habla acerca de Dios a nosotros en el sentido que dice en Deuteronomio 32:4. Todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo. Vemos aquí estos dos atributos, que Dios es recto y justo. El rey es el rey poderoso, dice, y la gloria del rey ama el juicio. Nueva versión internacional dice, rey poderoso, que amas la justicia. Tú has establecido la equidad. El salmista reveló estos atributos y volvemos ahora nosotros que valoramos nosotros la justicia, porque básicamente nosotros entendemos de justicia porque hemos sufrido injusticias, ¿verdad? A veces la única manera que podemos nosotros de manera humana poder entender lo que es la justicia es a través de la injusticia. No obstante, muchas veces nosotros vemos aquí, ¿verdad? Que este mundo caído, muchos de nosotros hemos sido víctimas de injusticia debido a muchos aspectos, muchos factores. No obstante, muchas veces nosotros, hermanos, hemos también actuado injustamente contra otras personas. Quizás no lo hemos visto en este tiempo, pero si nosotros meditamos acerca de nuestras acciones, nosotros también somos injustos a veces, hermanos, hermanas, ya sea juzgándole a las personas por sus actos, ya sea juzgándoles por sus apariencias físicas, o ya sea por la forma como piensan. Me acuerdo cuando en el 2016, cuando hubo un asesinato, ¿verdad?, a un policía en la ciudad de Dallas a través de un manifestante que estaba ahí. El presidente Bush, él dijo algo muy importante en su discurso. Él dice, ¿verdad?, que con demasiada frecuencia juzgamos a otros grupos por sus peores ejemplos, mientras nos juzgamos a nosotros mismos por nuestras mejores intenciones. En otras palabras, hermanos, nosotros pretendemos ser justos cuando realmente se tratan de otras personas, declaramos que son injustos, pero cuando se trata de nosotros mismos, decimos, ¿verdad? No, yo sí soy justo, y a veces no es así, puede ser lo contrario. Frente a toda esta injusticia, hermanos, hermanas, recordemos, hermanos, que aquel que es justo y recto, como lo señala el salmista, solamente nuestro Dios es justo y recto. Más aún, Dios ama la justicia. Pero algunos se pueden preguntar, si Dios ama la justicia, ¿por qué no viene y arregla la injusticia que hay en este mundo? ¿Por qué no calma toda esta situación de inseguridad que se ve no solamente en este país, sino en muchos países, en estos conflictos armados que hay en África, en este país de Etiopía, que están muriendo muchas personas? Y vemos aquí, ¿verdad? Pero podemos decir, ¿verdad?, que nosotros no podemos entender todo esto, pero sí podemos también entender que nuestro Dios es misericordioso también, hermanos, hermanas. Si Dios fuera solamente justo y recto, ya nosotros no estaríamos aquí en este mundo, ya nos habría consumido con su ira, y porque Él no puede soportar, ¿verdad?, la injusticia. Pero también tenemos que entender que Dios es misericordioso. Salmos 33:5 nos dice, Él ama justicia
y juicio. Aquí vemos en este Salmo 33 nuevamente estas dos palabras. Él ama justicia y juicio. Y después dice en el mismo versículo, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Vemos, hermanos, aquí que así también como nuestro Dios es justo y Él ama la justicia, también es un Dios misericordioso. Y es por esta razón, es que en su tiempo, a su tiempo perfecto de Él, es cuando Él va a impartir su justicia a todos. Y esto lo vemos también en 2 de Pedro 3:9, cuando Él nos dice, ¿verdad?, que el Señor no tarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para que no pensemos que Dios no comprende la injusticia que enfrentamos, debemos recordar, hermanos, que Jesús experimentó la mayor injusticia jamás cometida. Jesús nunca cometió un solo pecado, pero a través de este arresto injusto, juicio y crucifixión, se convirtió Él en nuestro pecado. En 2 Corintios sabemos, hermanos, 2 Corintios 5:21, más aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto vemos aquí, hermanos, cómo es que así es nuestro Dios justo y recto, y así también Él presentó a nuestro Salvador para que nosotros seamos declarados justos delante de Él, no por nuestras propias esfuerzos, hermanos, porque no podemos hacer nada, hermanos, para presentarnos justos delante de un Dios que es justo y recto. Simplemente no podríamos hacerlo, hermanos, y por eso, hermanos, debido a nuestro Señor Jesucristo, debemos alabar a Dios por su justicia y rectitud, y a esta justicia y rectitud son ahora también nuestras, pero solo a través de Cristo. Enfrentamos la injusticia, sí. Podemos alabar a Dios y confiar en Él. También podemos alabar a Dios porque Él, tarde o temprano, pero para nosotros tarde o temprano, pero para Dios en su justo tiempo, Él obrará con justicia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él, dice Isaías 30:18. Pero ¿cuál debería ser nuestra respuesta? A nuestro Dios que ama la justicia, que ama la equidad, que ama la rectitud, ¿cuál debe ser nuestra respuesta, hermanos? Alabarle a Él, como dice el versículo 5, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. ¿Por qué, hermanos, hermanas? Porque Él es santo. Veamos, hermanos, también que también nosotros podemos ver que cuando invocamos a Él, cuando le invocamos, Él nos responde, hermanos, hermanas. Esto también lo vamos a ver en Salmos 99, del 6 al 9. Moisés y Aarón, entre sus sacerdotes, y Samuel, entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová. ¿Y qué dice el salmista? Y Él les respondía. Hermanos, qué hermoso saber, hermanos, que nuestro Dios, que es santo, nuestro Dios que es poderoso, que es soberano, que es un Dios que está separado de su creación, Él toma el tiempo y toma el esfuerzo de respondernos a nuestras invocaciones, responder a nuestras oraciones. A diferencia de los deístas son personas que creen en un Dios que lo creó todo, pero luego de haberlo creado todo se alejó. Dice, bueno, ya los creé, aquí los dejo, a ver cómo ustedes entienden. No, hermanos, hermanas, ese no es el Dios que nosotros conocemos y entendemos de la Biblia. Nosotros creemos y entendemos en un Dios que quiere relacionarse con nosotros, hermanos, hermanas. Aún así nosotros no querramos saber nada de Él. Él primero, Él establece la comunicación con nosotros. Él nos llama primero. Él nos llama y nosotros respondemos. Él nos llama y nosotros respondemos. El Salmo 17:6 nos dice algo muy importante acerca de lo que dice el salmista en el Salmo 17. A ti clamo, oh Dios, porque tú me respondes. Inclina a mí tu oído y escucha mi oración. El pueblo de Dios, podemos alabarle a Él porque Él nos responde cuando le invocamos.
aquí vemos que el salmista les está diciendo que Dios respondió al pueblo de Israel a través de su presencia. En el versículo 7 podemos ver que dice que en una columna de nube hablaba con ellos. A esto podemos entender lo que en teología se entiende como la teofanía, que es una manifestación física de las bondades y de las características de Dios ante los hombres. Vemos aquí también Dios les habló al pueblo de Israel, dice que también a través de su palabra, como dice en el mismo versículo 7, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Vemos aquí cómo nuestro Dios también le responde a su pueblo, le respondía a su pueblo a través de esa manera, pero también nosotros vemos que también Dios nos responde a nosotros a través de la oración, a través de su palabra, a través de la experiencia que nosotros podemos ver, ya sea en las circunstancias de la vida, ya sea en las pruebas que nosotros podemos estar pasando en este momento. Esa es la manera también como Dios responde a nuestras oraciones, porque Dios es un Dios todopoderoso y Él se toma el tiempo en respondernos. Pero también debemos tener algo muy claro, hermanos, que el versículo 8 dice, Jehová, Dios nuestro, tú le respondías, y luego dice, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. La Nueva Versión Internacional dice que les fuiste un Dios perdonador, aun cuando castigaste sus rebeliones. Vemos aquí, hermanos, que a veces no nos gusta esta palabra, estas palabras de castigo, pero son palabras que también el salmista los puso aquí, ¿verdad? Y los puso por una buena razón, porque porque es palabra de Dios. Él nos está diciendo que así como también es Dios nuestro que nos responde, Él también nos castiga, ¿verdad? Porque por nuestras rebeliones. A diferencia, ¿verdad?, de los seres humanos caídos, Dios no se venga, no lo hace para vengarse de nosotros, no lo hace porque, bueno, simplemente está enojado. Él lo hace para una corrección, es para que, por eso dice retribuidor de sus obras. Entonces vemos aquí, en primer lugar, Dios nos perdonó por medio de Cristo Jesús. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Hebreos 12:6 aprendemos que porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Debido a que se involucra en la vida de su pueblo, nosotros podemos decir que Dios, podemos darle alabanza y gloria a Dios porque Él es santo. Dios está completamente apartado de su creación, como veíamos visto acerca de la naturaleza de la santidad de Dios. Está apartado de su creación, pero también Él es diferente en la creación y al mismo tiempo, hermanos y hermanas, Él está íntimamente involucrado con su pueblo al responderles cuando le invocan y perdonando sus pecados cuando se vuelven a Él con corazones arrepentidos. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de estos versículos? Debemos humillarnos a Él ante su santidad, ante su poder, hermanos, y debemos gozarnos con un amor fiel y comprometernos en el servicio como lo hicieron Aarón, Moisés y Samuel. Todo esto lo podemos ver, hermanos, y podemos cantarle alabanzas y glorias y agradecimientos. Ahora que nosotros entramos a la semana de acción de gracias, podemos darle gracias, hermanos, y dar gracias es una acción. No solamente es estar agradecidos, porque podemos estar agradecidos y eso solamente es una buena intención, pero lo que debemos hacer, hermanos, es dar gracias, ¿no?, con acciones y no solamente con palabras. Podemos aprender aquí, hermanos, que al evaluar este salmos podemos evaluar y podemos hacer una evaluación honesta, una evaluación individual y determinar si de algunas cosas, hermanos, o de algunas personas están siendo objeto de nuestra adoración. Estamos pasando más tiempo en nuestro trabajo, estamos pasando más tiempo en la televisión, estamos pasando más tiempo en estar entusiasmados o en el deporte,
analicemos, hermanos, de manera individual cada uno de nosotros y veamos, hermanos, hermanas, que también podemos nosotros evitar esto, ¿verdad? Y dar la honra y la alabanza solamente a Él, a quien se le corresponde la gloria y la honra. A veces nosotros no sabemos dónde está, a veces estamos nosotros hasta que nosotros no sabemos si estamos de esa manera. También nosotros podemos pedirle a Dios, como lo pidió el salmista en Salmo 139, 23 al 24, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos, fíjate en si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Esta era la nueva versión internacional, pero ustedes tienen la Reina Valera, ¿verdad? Y sabemos también de esa manera. Confiemos, hermanos, hermanas, confiemos que si actualmente nos encontramos en una situación marcada por la injusticia, hermanos, hermanas. Vemos tanta injusticia en este mundo, en este país, en cualquier lado donde nosotros nos movemos, pero consideremos las formas en que nosotros respondemos y debemos responder a ello. Lleve el asunto a Dios en oración y confiemos, hermanos, hermanas, que Él responderá a su tiempo y por ello, hermanos, debemos alabarle por su amor a la justicia y su rectitud. Adoremos, hermanos, obviamente, adorémosle a Él y confesemos nuestros pecados, hermanos. Si estamos en algún pecado, hermanos, confesémosles y también nosotros adoremos luego de haber recibido el perdón de nuestros pecados, porque solamente Él es digno de más de lo que nosotros podríamos nosotros dar. Hermanos, en las preguntas, comentarios, respuestas. ¿Sí? ¿No? ¿Quién Sí, Roberto, la pregunta número 3 que dice, ¿cómo la Biblia nos puede inspirar a adorar a Dios? Yo pienso que, yo puse aquí que porque es mismo Dios hablando. Por eso la Biblia es nuestro mismo Dios hablando. Amén, sí, hermano. Por eso nos inspira a adorarle. Pues Él es el mismo, hablando a través de su palabra, de la Biblia. Así es, hermano. Así como nos inspira, pero si la leemos, si no, ¿cómo nos va a inspirar? ¿Alguien más, hermanos, hermanas, que quiera hacer un comentario? ¿O preguntas? Otra vez las preguntas, póngalas, Roberto. Ok, a ver. ¿Sí la pueden ver? Sí, ahora sí, Roberto. Hermano, buenos días. Buenos días. Buenos días, Verónica. En la pregunta número 2, ¿cómo podemos adorar a Dios en medio de situaciones injustas? Yo pienso que debemos seguirlos adorando porque aún en la situación injusta, Él va a dar su justicia más adelante, de alguna forma, ¿verdad? No tal vez en el momento que nosotros queremos, pero a su momento Él va a ser justo. Sí, hermana, tiene mucha razón. Sí. Pero aún así no podemos dejar de adorarlo porque tenemos que adorarlo y honrarlo por lo bueno y lo malo. En todas las circunstancias. Estábamos hablando con los hermanos Salinas, tratando de buscar una explicación por qué en la guía de estudio espiritual vemos una montaña rusa. Y hay veces, ¿verdad?, que nuestro material no va de acuerdo. No coincide. No coincide. Pero es básicamente, ¿verdad? Es como la vida, ¿verdad? La vida es una montaña rusa, ¿verdad? Con sus subidas y sus bajadas, pero generalmente nosotros nos olvidamos de darle la gloria y adoración a nuestro Dios cuando las cosas van bien, cuando las cosas van en la cima de la montaña rusa, pero cuando las cosas recién nos acordamos de Él, cuando las cosas van en caída. Pero no, debemos estar siempre en adoración, en todo tiempo, como usted lo mencionó, hermana, tanto en las buenas como en las malas circunstancias. Nosotros siempre debemos dar adoración y la gloria y el agradecimiento a Dios en toda situación. Amén. Amén. Gracias, Verónica.
Hermanos, perdón, también tenemos